buenas tardes. La mesa redonda está comenzando la semana, este lunes 18 de agosto del año 2014. Estaremos dándole seguimiento a dos acontecimientos importantes a nivel internacional. En un primer momento estaremos analizando la situación en Ucrania, actualizando lo que sucede en ese país europeo. Después tendremos la sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrid. Y los últimos minutos de nuestro programa estaremos dedicándolo a la situación en Gaza. Esas serán las propuestas de nuestra mesa redonda. En un primer momento me estará acompañando el máster en ciencias Santiago Pérez Benítez, quien es investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional, a quien le damos otra vez las muy buenas tardes a la mesa redonda. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda. Todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Pero antes de comenzar con el tema de Ucrania, les propongo ir a nuestra sección La Noticia del Día, que tiene que ver con todos los acontecimientos de violencia y también las medidas gubernamentales en torno o tras el asesinato del joven afroamericano Michael Brown en Estados Unidos. Veamos qué dice la televisión alemana sobre los últimos acontecimientos generados por este conflicto. Las manos en alto con el mensaje "no disparen". Este es el símbolo de las protestas en Ferguson. Los manifestantes lanzan así su mensaje: somos negros, somos pacíficos, pero estamos amenazados por la policía como Michael Brown. En la noche del domingo, poco antes del inicio del toque de queda, se volvieron a producir enfrentamientos entre manifestantes y policías. No está claro quién empezó. Los agentes fuertemente armados y con vehículos blindados usaron gases lacrimógenos para disolver las protestas. Hay numerosos reportes de que se lanzaron cócteles Molotov contra la policía. Dispararon a policías y armaron barricadas para impedir el paso a los agentes. Ante esta situación, no he tenido más remedio que elevar la fuerza de nuestra respuesta. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, envió a la Guardia Nacional para restaurar la paz y el orden en Ferguson. Una medida poco convencional que refleja la gravedad de la situación. Entre tanto, la autopsia reveló que Michael Brown, el muchacho de 18 años cuya muerte a manos de un policía desencadenó las protestas, fue abatido por 6 disparos, 2 de ellos en la cabeza. Bueno, solamente agregar a nuestra noticia del día que la familia de Michael Brown ha decidido, bueno, que se arreste, le ha pedido a los abogados de la familia que se arreste al policía que asesinó al joven afroamericano después de, bueno, los resultados de esta autopsia. Esta es nuestra noticia del día. Yo les propongo ya pasar a nuestro primer tema de la mesa redonda, la situación en Ucrania, y veamos qué dicen también las televisoras extranjeras sobre lo más actual que ha sucedido en ese país europeo. Veamos. Sigue la guerra y sigue la confusión. El gobierno ucraniano acusa a los rebeldes de haber disparado un misil contra un grupo de civiles que huían de Lugansk, una de las plazas fuertes de los rebeldes y donde se concentran los combates. Según Kiev, han muerto varias personas. Los rebeldes prorrusos niegan haber atacado a esos desplazados. En el plano diplomático no está claro qué se logró en la reunión de ayer en Berlín entre los ministros de Exteriores de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia. Según el anfitrión alemán, fueron conversaciones difíciles, pero hubo avances en algunos puntos y se seguirá negociando. Según el ministro ruso, el único acuerdo es sobre las condiciones para dejar entrar en Ucrania al convoy que Rusia asegura lleva ayuda humanitaria. No es la primera vez que lo anuncia, pero los más de 260 camiones siguen en territorio ruso y cumplen ya una semana en la carretera. Sergei Lavrov ha subrayado que no ha habido ningún avance sobre un posible alto el fuego entre el ejército ucraniano y las milicias prorrusas. La realidad sobre el terreno lo confirma. Una situación bastante complicada
Santiago, negociaciones que no avanzan mucho. Sin embargo, quiero preguntarte sobre algo que leí en la mañana de hoy. Se repite en la prensa europea la posibilidad, no sé si es especulación, sobre eso quiero que me hable, de un enfrentamiento armado directo entre Rusia y Ucrania. ¿Es eso posible? Buenas tardes, Oliver, y un saludo a la teleaudiencia. En el conflicto ucraniano, según hemos visto su desarrollo desde el 21 de febrero y después con el inicio de la operación militar, ellos llaman antiterrorista, de las autoridades ucranianas contra las fuerzas separatistas, había muchos escenarios que no se preveían y sin embargo se han dado. Es decir, estamos en presencia realmente de una guerra con todas las de la ley, con el empleo de armamento sofisticado. Ayer o antes de ayer los sectores separatistas derribaron a un MiG-29. Las autoridades ucranianas han estado bombardeando de manera inmisericordia Lugansk, que lleva 16 días cercada, Donetsk, el centro de la ciudad. Es decir, realmente ha habido un proceso de escalada. Lo que inicialmente parecía que iba a ser un conflicto interno ha desbordado todas las fronteras y cada vez nos vamos aproximando a un escenario mucho más complejo con el posible empleo de armamento de mucho mayor calibre. Concretamente, me pregunta si va a haber una guerra de Rusia con Ucrania. Los rusos han dicho que no, que ellos no van a entrar a una guerra con un país, con un pueblo hermano. La semana pasada hubo declaraciones del presidente Putin en Crimea que habló de que Rusia desea una solución lo más rápida posible al conflicto ucraniano. Plantean que es un conflicto interno, niegan el apoyo de ellos a las fuerzas separatistas ucranianas, pero la situación es tan compleja que se puede realmente ir de la mano, tanto en el sentido de provocaciones como por parte de acciones de la llamada Guardia Nacional Ucraniana o los sectores paramilitares, que todo el tiempo han estado tratando de provocar una llamada agresión rusa a Ucrania, que desbordaría, por supuesto, los límites del conflicto y que conllevaría a una conflagración de mayores magnitudes. Por ahora no creo que sería posible una confrontación entre las Fuerzas Armadas rusas o ucranianas, aunque sí hay maniobras militares de ambos lados, sí hay intercambios de disparos. Sí, realmente la situación es muy tensa, Oliver. Bueno, yo te propongo, Santiago, a ti y también a los amigos televidentes, establecer contacto telefónico ahora con Julio César Mejías, un colega cubano que está fungiendo como corresponsal de Telesur en Moscú. Y bueno, le damos, no sé cómo decirte, Julio César, si buenas madrugadas, si buenas noches, si buenas... Porque sé que en Moscú son como las 3 de la mañana. De todas maneras, bienvenido. Sí, gracias, Oliver. Muchas gracias. Mis saludos para ti, para Santiago, para el resto del colectivo que te acompaña. Y efectivamente acá son las 3:09 de la madrugada, hora de Moscú. Y realmente coincido con el compañero Santiago. La situación es realmente grave, Oliver, porque, bueno, hoy ya lo decía el canciller Sergei Lavrov, quien dijo que Moscú tiene todo el derecho a estar pendiente de la situación de lo que sucede cerca de su frontera, porque el conflicto transcurre a pocos kilómetros del borde que divide ambos países y por tanto Moscú precisa tomar todas las medidas que garanticen la seguridad en su territorio. De hecho, durante las últimas 8 o 10 semanas se han producido episodios, Oliver, de caída de proyectiles, misiles procedentes, disparados desde el territorio ucraniano, misiles que por supuesto han sido operados por las fuerzas del ejército ucraniano en su afán por tratar de controlar el área fronteriza que estaba bajo el poder de las milicias de autodefensa, los representantes de los separatistas del este. Y eso ha creado una situación cada vez más álgida en torno a diferentes puntos fronterizos que por supuesto se ubican muy cercanos a varias localidades, a varios poblados o pequeñas ciudades rusas pertenecientes a la región de Rostov del Don, que convergen cerca de la frontera y que por supuesto muy cerca de ambas regiones.
de Donetsk y de Lugansk, que son donde se concentra la operación especial ahora, el intensivo que lleva a cabo el ejército ucraniano. La situación allí es extremadamente difícil, los reportes, es una sensible situación que unos 220.000 habitantes, Oliver, de la ciudad de Lugansk y la periferia, o sea, los poblados cercanos, se encuentran en estos momentos prácticamente sin reservas de alimentos, sin medicina. Los 4 hospitales de Lugansk han sido bombardeados. Hoy casualmente se informó que el hospital infantil de Lugansk recibió nuevamente impactos fuertes en su infraestructura de misiles disparados por el ejército. No se reportaron víctimas, pero es que prácticamente ya no hay pacientes ingresados en un hospital que está prácticamente sin operación, porque no hay fluido eléctrico, no hay servicio de agua potable, ya se sabe que no hay servicio de telefonía, ni pública ni móvil en torno a Lugansk. Todas las torres retransmisoras de señales de televisión y de teléfono han sido derribadas por los bombardeos del ejército ucraniano. Y ya no es solo Lugansk, también Donetsk, que es la principal urbe del este ucraniano, la tercera ciudad en importancia de toda la República de Ucrania después de Kiev y de Kharkov. Recordemos que Donetsk concentra en su núcleo el grueso de la producción industrial y de carbón de Ucrania, y en torno a ello se está haciendo también un cerco que está generando cada vez mayores víctimas. Las imágenes que transmite la televisión rusa y algunas escasas otras televisoras no es más que el desespero de la población de Donetsk y lugares adyacentes, Oliver, por tratar de salir de esa situación en que están bajo el asedio permanente de los bombardeos del ejército ucraniano. Pero por supuesto estos trenes que no han dejado de circular, por ponerte un ejemplo, como el Donetsk-Moscú, que hace unos días lo vimos, son revisados ya cuando salen del área bajo control de las milicias por el ejército ucraniano o por la propia Guardia Nacional, una Guardia Nacional entre comillas que fue creada hace pocos meses y con una contingenciación masiva de militantes derechistas, extremistas de los partidos fascistas Esvoboda y sector de derecha, y ellos son los que se encargan de permitir o no el tráfico de esos convoys de los trenes que todavía han mantenido su circulación desde Donetsk hasta Moscú, por ejemplo, por citarte un ejemplo, o desde Donetsk hasta Rostov del Don. La situación es bien grave, Oliver, y realmente Europa está llevando un doble rasero. Por un lado le exigen a Rusia que impida la ayuda, o sea, que cese la ayuda supuestamente de armas y demás a las milicias del este de Ucrania, pero por otro lado no presiona para que se produzca el fin de ese operativo intenso militar, como decía Santiago, con todo tipo de armamento de última generación, con el que están atacando ya no a las milicias, sino a toda la población residente en esas dos regiones del este ucraniano. Incluso hay pruebas contundentes de que han utilizado armas prohibidas por las convenciones de Naciones Unidas para situaciones de conflicto, Oliver. Bueno, muchas gracias, Julio César, por esta actualización de la situación humanitaria, sobre todo en el este de Ucrania. Yo te sigo por las redes sociales y he visto cómo haces énfasis en eso, incluso en las fotos que compartes y dices, bueno, mucha gente está preocupada por lo que sucede en Gaza, ve lo que sucede en Gaza, sin embargo en el este de Ucrania sucede algo parecido y a muy pocos parece importarlo, o muy poco se dice en los medios de comunicación. Muchas gracias, Julio César, por este contacto. Sí, gracias a ustedes y que bueno, estamos aquí trabajando porque realmente es necesario que se conozca la situación que está viviendo esa población ucraniana, étnicamente rusa la mayoría, o sea, ruso parlante, pero que lamentablemente por otros canales no se ve. Sí, bueno, ya te tendremos en otras mesas redondas junto a nosotros hablando sobre este tema. Muchas gracias reiteradas. Ahora, hay algo que decía Julio César, que es sobre el tema de la situación humanitaria en el este de Ucrania. Lo explicaba, bueno, casi que desde el terreno. Un tema que no se menciona, sin embargo hay otro tema que también se excluye, porque cuando nosotros escuchamos las noticias, Santiago, siempre es Kiev rebeldes o Kiev Moscú, el conflicto. Ahora, al interior del gobierno ucraniano, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esas fuerzas extremistas, por ejemplo, que llevaron a toda esta debacle política hace unos meses? Bueno, forman parte del gobierno, sobre todo en los aparatos de seguridad, en el llamado Consejo Nacional de Seguridad,
en la llamada Guardia Nacional, que Julio César mencionaba, que son los que inspeccionan los trenes que salen de Donetsk. Es decir, forman parte ya de la estructura de poder en Ucrania. El presidente Poroshenko, yo recuerdo que decretó una tregua que supuestamente había la idea de que se continuara a principios del mes de julio. Hubo una demostración de estos sectores del partido de Svoboda y de Pravý Sektor, los llamados sectores de Maidán, en la propia plaza de Maidán en Kiev, y prácticamente al día siguiente, incluso cuando él lo había acordado con otros presidentes, incluyendo al presidente ruso, el presidente francés, realmente él continuó las acciones militares. Evidentemente estamos en presencia, Oliver, de sectores nacionalistas extremos que están ya dentro del poder militar y del poder de seguridad de Ucrania. De hecho, hay muchas declaraciones del primer ministro Yatsenyuk, que formalmente no pertenece a estos sectores, pero que tienen una postura realmente intransigente, una postura realmente extremista. De hecho, va a haber elecciones parlamentarias en otoño, donde probablemente cambie incluso aún para una situación más complicada, mayor poder de estos sectores en el Parlamento ucraniano. Pero continúa la crisis en el país, continúa esta situación difícil desde el punto de vista económico y político. Hay una diputada rusa que estaba diciendo hace poco que esa amenaza rusa de la cual tanto habla el gobierno de Kiev, de Ucrania, es como una cortina de humo para ocultar la situación real del país. ¿Piensas eso? Es un país que está en una guerra civil. Donetsk, como decía Uriel, es la tercera ciudad de Ucrania. Estamos hablando de sectores importantes dentro de Ucrania. Se habla incluso de que ya el objetivo es destruir esta parte del este de Ucrania, casi que hacer una limpieza étnica, que es lo que están haciendo en estas regiones. Es decir, es un país que está conmovido por una guerra civil. Para este año se pronostica un decrecimiento del Producto Interno Bruto de Ucrania de un 6%. Y el país realmente se encuentra en una gran crisis económica que además va a estar mucho más afectada por el corte de los vínculos con Rusia. Cuando venga el invierno. Rusia ha dicho, y Rusia no está enviando gas a Ucrania. De hecho, hace poco hubo informaciones de que se iba a suspender el suministro de agua caliente en Kiev, en la capital, para economizar energía. Y por otro lado, Occidente, que no todo lo que da está envenenado, el FMI ha dado un crédito multimillonario a Ucrania, pero con condiciones. Y las condiciones son que van a subir las tarifas del gas, van a subir las tarifas de la electricidad, van a subir las tarifas del transporte, porque es parte de la lógica neoliberal del FMI. Realmente la situación ucraniana interna es muy crítica desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Aunque en las regiones del oeste y determinadas regiones del centro predomina un nacionalismo muy furibundo, antirruso, que yo creo que en el largo plazo es uno de los objetivos que está buscando Occidente. Crear un estado tapón ucraniano, nacionalista, antirruso, algo parecido a lo que muchos consideran que se ha hecho con Polonia. Pero de todas maneras, estas heridas, ahora que hablas de largo plazo, estas heridas de todo lo que está pasando en el este tardarán en cerrarse también. Vamos a suponerte que se derroten a los rebeldes, esto va a quedar ahí latente y puede crear nuevas crisis a futuro, ¿no? Pero claro, Ucrania es un país dividido y estas cicatrices no se van a cerrar. Recordemos que la matanza que hubo en Odessa, que incineraron a varios partidarios de una estrecha relación con Rusia en un edificio. Evidentemente Ucrania va a continuar siendo un país dividido y aunque salgan, como está pensando, ¿no? Quizás una eventual derrota de estos sectores, que además es lo que piensan las autoridades de Ucrania, por eso están en esta línea de la escalada, porque lo que están es buscando... Ellos se han mostrado como en rechazo a negociar, ¿no? Completamente, todo el tiempo están en la escalada. Si te pones a ver, ellos y los americanos, que todo el tiempo están elevando la parada, y los asesores militares norteamericanos que están allí,
están evitando cualquier tipo de acuerdo porque piensan que militarmente pueden derrotar a estos sectores. Pero estamos hablando de una Ucrania dividida, una Ucrania que no solo son Lugansk o Donetsk, estamos hablando de toda una franja del este de Ucrania que es favorable a la relación con Rusia. Coincido con esta apreciación. Esta crisis en Ucrania no se va a solucionar en el corto plazo y va a tener un profundo impacto en la situación ucraniana y un profundo impacto en la geopolítica europea. Muchos incluso lo que están planteando es que más allá de Ucrania, lo que Estados Unidos, que ha sido el principal instigador de esta crisis y el principal instigador de esta escalada, lo que está buscando es debilitar a Rusia, generarle un conflicto de seguridad nacional en la frontera de Rusia, pero sobre todo, de lo que no se habla mucho, que Estados Unidos, en medio de esta crisis global que tiene, está buscando una manera de atraer mucho más a Europa a una relación transatlántica sobre la base de que Europa se aleje de su dependencia energética de Rusia y sean los Estados Unidos los que suministren los energéticos a Europa, en la lógica de crear el llamado acuerdo transatlántico. Es decir, que más allá de la situación estrictamente ucraniana, mucho de la que hemos estado analizando aquí, hay un designio geopolítico detrás de esta crisis que explica la posición extrema de los norteamericanos de evitar la negociación. Los europeos han sido más moderados, incluso en la aplicación de sanciones a Rusia, pero son súbditos de los norteamericanos, claro, y al final han tenido que aceptar las posiciones de los Estados Unidos. Esto es un tema realmente muy interesante y también es muy interesante todos los otros temas, conflictos que ha generado. Hablabas del tema de Europa, cómo se está como que replanteando la relación transatlántica, el tema de las sanciones también, pero yo te invito a una próxima mesa redonda para tratar estos temas. Casi que una promesa, Santiago, el regreso tuyo acá para analizar estos temas. Te doy, sí. Gracias, Oliver. Solo quería decir, porque Julio César se quejaba, yo creo que con toda justeza, de que los medios no están dándole un seguimiento tan estrecho a esta situación. Tiene que ver con el bloqueo informativo, claro, por supuesto, de las grandes agencias. Pero sí decirte que en Cuba la población nuestra sigue con mucha atención lo que está pasando allí, porque hubo muchos cubanos que estudiaron en Ucrania, hay mucho nivel de vínculo humanitario con ese pueblo. Los niños de Chernobyl que atendimos aquí son más de 20.000 y las relaciones con el fraterno pueblo ucraniano son muy estrechas, por eso hay un nivel de tensión muy grande. Y el interés también que ha mostrado la mesa redonda en el tema es un ejemplo de esto. Muchas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. A Ramón, René, Fernando, Antonio y Gerardo, la patria los contempla orgullosa. Por eso desde nuestra mesa redonda continuaremos enfrentando las falacias y descubriendo muchas verdades. Desde el principio mismo de la batalla de nuestro pueblo por los 5. Esta gente estaba combatiendo el terrorismo y terroristas son los del gobierno de los Estados Unidos y ellos merecen tener la libertad. Ellos tienen que saber del gran apoyo que cuentan los 5 y tenemos que ser parte de esa voz que están sumando en este momento en Estados Unidos en un cambio de política en Estados Unidos hacia Cuba. Espacio para la solidaridad internacional con su causa. Tenemos que insistir, tanto los cubanos como quienes nos apoyan alrededor del mundo, tenemos que insistir sobre la sociedad norteamericana para que sepan el caso. Para mí, contribuir a la lucha por la liberación de ellos tres incluye esos compromisos a diferentes niveles, como cubano, como revolucionario y personal. Tribuna de combate para exigir el regreso de todos a la patria. Mesa redonda, año 15. Bueno, y vamos sin más a la sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrí, que como cada lunes nos trae seguro una propuesta interesante. Muy buenas tardes, Taladrí. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Ferguson, el nombre que ustedes ven en pantalla,
es un pueblo del estado de Missouri en los Estados Unidos que posiblemente sea hoy el pueblo más famoso en ese país y fuera del mismo de los pueblos de Estados Unidos me refiero. Antes del incidente creo que muy poca gente lo conocía. ¿Qué incidente ocurrió? Bueno, ya ustedes lo saben, pero se lo recuerdo. Y no hay ni que recordarlo porque se repite una y otra vez este tipo de incidentes. Un policía blanco, por cierto, condecorado como oficial de la policía, asesinó a un adolescente negro desarmado. La historia la han oído, se repite, hombre joven, negro, desarmado, un poco más, un poco menos de edad, policía blanco, se está haciendo una tradición y parece que también se va a hacer una tradición, en este caso creo que por suerte para esa nación, las protestas que se suceden después del incidente que han llevado aquí hasta declarar toque de queda, cosa rara que desde los años 60 en algunos lugares en esta zona del sur no se veía en algunos lugares. Ese es el incidente. Y usted pregunta, bueno, ¿y qué relación tiene con el Ku Klux Klan? Ah, un momento. Como pasa en este mundo que vivimos, hace apenas unos días salió una noticia de la que tiene muy poquita cobertura, casi nadie se entera. La noticia se originó en el estado de la Florida. ¿Y qué era la noticia? Bueno, la noticia era el Ku Klux Klan y la policía. ¿Dónde ocurrió? Vamos a empezar a ver dónde ocurrió primero. Esta noticia se origina en el pueblo de Fruitland Park, en Florida. Este es un pueblo que está a 40 millas al noroeste de la ciudad de Orlando, que más o menos está por el medio de la península. Como están viendo, este es un pueblo que tiene unos 5.000 habitantes y un departamento de policía que tiene 13 oficiales de policía. Vamos a continuar viendo. ¿Qué pasó? Bueno, de pronto se conoce que uno de los 13 oficiales de ese departamento de policía, George Honeywell, fue despedido cuando se reveló que era miembro ¿de qué? Del Ku Klux Klan. Pero ahí no paró la cosa. Acto seguido se publica, por cierto, con muchos párrafos tachados, un informe del Departamento de Legalidad de la Florida, donde se revelaba que el jefe de la policía de ese pueblo, Fruitland Park, David Borsch, también era miembro del Ku Klux Klan. Por supuesto, el jefe de la policía renunció inmediatamente a su cargo en ese pueblo. Pero no termina ahí la historia, seguimos. En el informe mencionado, la ex esposa del oficial del Ku Klux Klan, George Honeywell, el primero que votaron, ella se llama Ann, estaba casada con él, ya se divorció. En ese informe ella declaró lo siguiente: mi esposo y yo nos unimos al Ku Klux Klan en el año 2008, a petición del que era entonces jefe del departamento de policía, Mark Eisen, como parte de una operación encubierta cuyo objetivo era determinar si había más oficiales que eran miembros del Klan. Y siguió diciendo ahí en el informe: entonces nos reclutó el oficial de la policía de Fruitland Park, James Elkins, otro más, que también renunció a la policía cuando se supo que era miembro del Ku Klux Klan. En la ceremonia donde nos iniciamos había 6 personas más, además de nosotros 2. Inmediatamente aparece ya otro miembro más del Ku Klux Klan y que el antiguo jefe de la policía le había encargado a ese matrimonio, como una operación encubierta, infiltrarse. Pero habló el antiguo jefe de la policía. Vean qué dijo. El ex jefe de policía, Mark Eisen, negó bajo juramento que hubiera existido tal operación encubierta y que nunca ordenó tal cosa al matrimonio. O sea, que según este hombre, ellos se hicieron miembros del Ku Klux Klan por su propia voluntad, no como parte de una operación. Hasta aquí los hechos. Pero, ¿qué quiero que reflexionen conmigo? Vamos a sacar primero un poquito de matemática, ¿no? Estamos hablando de un pueblo de 5.000 habitantes, ¿no? Y un departamento de policía de ese pueblo con 13 oficiales de policía. Vamos a ver en pantalla un poquito de matemática. 3 de 13 eran miembros del Ku Klux Klan, que se sepa, incluyendo al jefe de la policía del pueblo. Y si tiene 5.000 habitantes, en una sola ceremonia de iniciación, que se hacen varias, había al menos 8 personas, o sea, 8 personas en una ceremonia de iniciación al Ku Klux Klan en un pueblecito de 5.000 habitantes. Y como ven ahí, no hay que saber mucha matemática para darse cuenta de que estas proporciones no son nada bajas. Volvemos aquí al estudio un momento. Después trascendió que el FBI
era el que había descubierto todo esto y le había entregado la información al Departamento de Legalidad del Estado de la Florida, que fue el que hizo este último informe y lo publicó. Pero entonces ahora viene un grupo de preguntas que a mí me gustaría hacernos de conjunto, a partir de que ya aparece que el FBI sí tenía información de lo que estaba pasando. Vamos a compartir las preguntas que se las escribí en pantalla. ¿Qué estaba investigando el FBI? ¿Está investigando al Ku Klux Klan? ¿Será eso? ¿Por qué se han tachado tantos párrafos del informe, tanto desde el FBI como el que publicó el Departamento de Legalidad de la Florida? ¿Cuán extendido está hoy algo como el Ku Klux Klan dentro de la policía de los Estados Unidos? Y no me atrevo a asegurar solamente en los estados sureños. ¿Cuánto sabe el FBI de este tema del Ku Klux Klan y cuánto deja hacer? Dejar hacer es que yo sé, pero no me molesta que pasen cosas o que sigan siendo miembros del Ku Klux Klan. Yo creo que esas son 4 preguntas válidas que cualquiera podría hacerse a partir de este tema. Ahora bien, ¿qué pasa? Este tema es un poquitico más complicado, porque no se puede asegurar que el Ku Klux Klan de hoy es el mismo de los años 20. Y al respecto habló todo un especialista en el tema. Este es el centro que atiende el tema, ellos se llaman Centro de la Pobreza Sureña, y atiende el tema de a partir de la pobreza y las condiciones socialmente negativas que hay en muchos lugares del sur de los Estados Unidos, el auge de xenofobia, discriminación racial y de otras manifestaciones. Vamos a ver en pantalla lo que dijo este investigador. Este hombre se llama Mark Potok y es investigador de este Centro Legal sobre la Pobreza Sureña. Él dijo lo siguiente: en los años 20, el Ku Klux Klan llegó a tener más de 4 millones de miembros, incluyendo a gobernadores y senadores. Y aclaró lo que yo les comentaba. Vamos a ver qué dijo a continuación. Hoy es mucho menos activo que otros sectores de la extrema derecha política y se calcula que pueda tener unos 5.000 miembros. La extrema derecha ha ocupado ese lugar. Ella es más grande y más vigorosa. Y ahí es donde está el conflicto. Yo no sé la cifra de 5.000 de dónde la sacaron. Yo creo que puede ser más. Si nos atenemos a las proporciones matemáticas, en un pueblo de 5.000 habitantes, en un departamento de policía de 13 miembros, donde 3, incluyendo el jefe, eran miembros, y en un pueblo de 5.000, en una sola ceremonia, había 8 personas iniciándose en el Ku Klux Klan, matemáticamente deben ser más. Y la Florida no es el estado quizás más racista del sur. Hay otros con mayor tradición en este desgraciado tema del racismo. Pero lo que no cabe duda, que la agenda del Tea Party, la agenda de la extrema derecha republicana y alguna extrema derecha que se llama demócrata, pero que es sureña, hoy incluye temas que antes eran del Ku Klux Klan. Es igualito que la CIA hacía cosas que hoy lo hace la USAID. Es lo mismo. Ha salido de algo que era más secreto y ha pasado casi a la arena pública. No olviden que aquí lo pusimos, aquel legislador demócrata de Wisconsin que dijo que iba a ir a la convención estatal del Partido Republicano en ese estado con una capucha del Ku Klux Klan, porque el Ku Klux Klan era parte ya del Partido Republicano. Eso refleja un poco lo que puede haber sido esta derivación de funciones. Y este tema ha sacado otro al debate. Hay un presidente negro en los Estados Unidos que por supuesto condenó estos hechos, pero cuando eso ocurrió mucha gente un poco dijo que era el fin del racismo, que se acababa. Y la gran pregunta que ha salido hoy: ¿hay más o menos racismo en los Estados Unidos? El que una figura ocupe un cargo resolvía o ayudaba a casi enterrar el problema o no. Sin embargo, ¿saben lo que responden a esta pregunta muchos expertos? Que la presencia de Barack Hussein Obama en la presidencia de Estados Unidos ha revivido el tema, porque en muchos sectores que social y culturalmente siguen siendo racistas, el tema está un poco dormido, por estas razones que les hablamos antes, pero que la presencia de una persona de color negro en la Casa Blanca ha revivido el tema y ha echado leña en ese fuego que nunca estaba extinguido del todo. Y si vamos a la primera pregunta, eso demuestra que las causas no son personales ni de personas, sino que obedecen a otro tipo de factor. Y eso nos lleva a volver a la pregunta que nos hicimos anteriormente: ¿cuán extendido está este tema hoy? ¿Es el Ku Klux Klan una cosa folclórica de extremistas, de locos? ¿O hay gente que porque se incrementa el desempleo, la pobreza, condiciones sociales, la xenofobia se dispara por los emigrantes, decide canalizar por esta vía
como en la historia ha ocurrido en otros países, en otras situaciones con alguna semejanza, canalizar hacia idearios de extrema derecha y canalicen hacia esta vía por el racismo, nos quitan los empleos, tienen programas de igualdad de oportunidades, tienen una serie de cosas, tanto a los hispanos como a los negros. Puede ser que todo esto, pero digo, las causas sociales y también la presencia de un negro en la Casa Blanca, una persona de raza negra en la Casa Blanca, haya revivado esto, está tan extendido, estos son casos aislados. ¿Qué usted cree? Hasta aquí los hechos, los dejo para que busquen, investiguen y regreso con Oliver a la mesa. Bueno, muchas gracias a Taradrí por la sección La Esquina, una esquina que tenía que ver con nuestra noticia del día. Vamos ya al último y tercer tema de nuestra mesa redonda, la situación en Gaza, las negociaciones que llevan palestinos e israelíes en Egipto, y me acompaña para analizar este tema la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular y analista de temas internacionales, una de nuestras panelistas habituales cada vez que hablamos sobre temas del Medio Oriente. Pero yo les propongo antes ir a un breve reportaje, una breve noticia para actualizarnos de lo que sucede en Gaza y también en las negociaciones que se llevan a cabo en Egipto. Veamos. Las calles de la franja hierven como hormigueros. En el campo de refugiados de Jabalia, muchos gazatíes se apresuran a hacer compras por si esta noche se rompe el frágil alto el fuego. Las familias con menos recursos recogen ayuda humanitaria de las Naciones Unidas. Otras hacen acopio de bienes en el mercado. Aquí vemos que algunos venden parte de esa ayuda para conseguir otros bienes que no sean alimentos. En todos pesa la incertidumbre del mañana. Esperemos que llegue la paz. No necesitamos más que paz para que nuestros hijos puedan crecer como personas y los adultos también vivir con normalidad y que puedan reconstruirlo todo para que todas las familias vuelvan a tener un hogar, nos dice Youssef. Esta medianoche expira el plazo del actual alto el fuego. Tanto la sociedad israelí como la palestina necesitan volver a vivir en paz. Pero en uno y otro lado, pocos confían en que en el Cairo se logre hoy un acuerdo que ponga fin al conflicto. Pocos acceden a hablar de política o a criticar a sus gobernantes. Solo Dios sabe qué pasará, pero no creo que consigan un acuerdo. Olvídate de la paz. Los líderes de las dos partes están enrocados en posturas totalmente opuestas, como en el tema del aeropuerto o el puerto, nos dice Jalil. Con esos y otros temas sobre la mesa, en el Cairo, la diplomacia presiona a Israel y a Hamas para que acepten la propuesta egipcia, a fin de conseguir una paz que sus poblaciones reclaman. Bueno, y tal parece, María Elena, que el único acuerdo que logran israelíes y palestinos es extender un poco más la tregua. Ahora se habla de 24 horas más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es muy difícil o es imposible llegar a otro tipo de acuerdos que sea más duradero? Casi, como dice Silvio, que no es lo mismo, pero es igual. Mira, aquí estamos ante conversaciones indirectas. Por eso digo casi, porque es lo mismo. Egipto de intermediario. O sea, ni siquiera se reconoce uno al otro, porque además Israel no reconoce jamás. Entonces, ¿de qué conversaciones estamos hablando? Precisamente Egipto, que además es uno de los países que forma parte del bloqueo a Gaza, está teniendo esta posición como lo tuvo en el 2012, e inicialmente plantea la tregua y poco a poco va a ir introduciendo determinados elementos de acuerdo a lo que plantean unos y otros. Sin embargo, hay que decir que en ningún caso establece resolver el problema ya, sino de poco a poco. Esto a mí me recuerdan las negociaciones de los años 90. O sea, que la OLP e Israel sí se sentaron con intermediarios Estados Unidos e iban posponiendo los temas más importantes, como fue la creación del Estado palestino, el estatuto final, que aún no se ha logrado. Entonces, cuando tú vas a las distintas conversaciones, se logran determinadas cosas, pero los asentamientos, los refugiados no se logran. ¿Qué sucede? Que estamos ante posiciones, mira, cuando tú negocias, tú tienes que ceder determinadas posturas. Y en este caso, ambos están planteando posturas irreconciliables. Israel quiere máximas garantías y el desarme de Hamas. Algo que es muy difícil, ¿no? Y entonces el desarme de Hamas, el de la desmilitarización de Gaza, lo que implica el desarme de Hamas, que además es quien gobierna en Gaza. Esto es muy difícil que se acepte por parte de los palestinos y sobre todo de Hamas. Y Hamas exige
el fin del bloqueo, más lo otro que se decía acá en el documental, o sea, el aeropuerto, el puerto. También se plantea la liberación de los presos políticos. Por su parte, Israel pide 2 soldados muertos que en la franja que se le devuelvan. Entonces, hay asuntos menores que ni en eso se ponen de acuerdo. Parece ser que Egipto e Israel están tratando, porque es que se plantea que si tú quitas el bloqueo, pues entonces Hamas puede entrar armas. Pero ¿cuáles fueron las causas de esta agresión? El bloqueo, la desmilitarización. Realmente las causas están en destruir a Hamas, el control que tiene allí. Yo quiero preguntarle por Hamas. En una mesa redonda anterior hablamos del tema, pero me gustaría volver a escuchar su análisis, porque cuando uno ve, por ejemplo, la prensa internacional y muchos diarios en internet a los cuales, bueno, los lectores pueden hacer comentarios, mucha gente culpa a Hamas de toda esta situación. Es una situación así como que Israel solamente está respondiendo a lo que Hamas hizo inicialmente. Ahora, yo creo que para entender esto hay que verlo de un punto de vista histórico y entender el fenómeno de Hamas y por qué Hamas, bueno, se ha presentado como una propuesta armada, ¿no?, a la situación en Palestina. Mira, hay 2 cosas. Cuando tú vas a las negociaciones o a la acción de Gaza e Israel, te lo presentan como 2 iguales. Y entonces ahí viene el primer problema. Estamos hablando de un Estado constituido que además se ha robado territorio de los palestinos y de una entidad que es Gaza, con un partido político que hasta ahora no entraba o no estaba relacionado con Al-Fatah y la Autoridad Nacional Palestina. Y ahora sí. Ese es el primer problema. Pero lo otro está en la guerra mediática. Cuando tú analizas la información, siempre se culpa a Hamas de que lanzó 2 cohetes, de que lanzó 3. Sin embargo, es verdad que hay muchos que están confundidos. Israel es la víctima y dice, no, nosotros ripostamos a la acción de Hamas. ¿Por qué? Cuando tú analizas ahora, fueron los tres israelíes secuestrados en Cisjordania. Que ni siquiera fue en Gaza, fue en Cisjordania. No, y Hamas dijo que no habían sido ellos. Pero además, entonces lanzan los cohetes, porque hay que ubicarse en la situación que tiene Hamas en ese territorio, con los famosos túneles, que ya Israel dice que ganaron porque esta acción por los 63 túneles. No se sabe cuántos túneles hay. Porque cómo tú le das alimentación y atención a más de 1,5 millones de personas en esa franja. ¿Cómo tú entras la comida si no te dejan? Entonces, más allá de la manipulación política, o sea, cuando tú lees, yo cuando preparaba la mesa decía, aquí está lo que no es objetivo, para mí. Pero cuando tú desarrollas la guerra mediática, que todo el tiempo te dice, Israel máxima seguridad, Israel máxima seguridad, hoy veía también lo de la ONU, porque Hamas disparó, mira, es una confusión muy grande, porque no se entiende, y ahora yo te voy a explicar por qué Hamas va a la lucha armada en condiciones muy difíciles, porque cuando tú controlas, yo recuerdo ahora Libia, y un programa de Walter Martínez que él decía, hubo una guerra en los medios y una guerra en el terreno, y aquí es lo mismo. Entonces, aunque, fíjate, a pesar de eso, es increíble cómo se ha logrado un apoyo a la situación de Hamas, porque es que ha sido una barbarie tal que no se ha podido ocultar. Es muy difícil justificar para Israel. Porque lo que salen las imágenes, lo que sale. Tú puedes decir que Hamas lanzó 3 cohetes, pero es que ha sido demasiado por encima realmente la respuesta israelí. Cuando tú ves la cantidad de muertos palestinos y ves los 68 israelíes, tú dices, bueno, aquí hay una desproporción terrible. Entonces, 2.000 y tantos, 68. Entonces yo pienso que el que quiere sentirse engañado, se quiere sentir engañado, o se deja engañar. ¿Qué pasa con Hamas? Que Hamas surge en un contexto, vamos a regionalizarlo. Primero, ya la acción nacionalista en Medio Oriente había prácticamente fracasado y hay un ascenso de partidos políticos de corte islámico. Y ahí se incluye Hamas, pero además dentro del movimiento palestino, las opciones de lucha armada que se habían manifestado sobre todo con Al-Fatah y otros grupos de la década del 60, después de la guerra del 82, pues prácticamente son nulas. Y entonces, en la actualidad, cuando tú hablas de lucha armada, de liberación nacional, de reconquistar el territorio, pues un poco suena a que ya eso pasó, porque en el contexto internacional, y no es así en el caso de Palestina, en el contexto internacional ya, menos algunas islas, pues la mayoría de los países de Asia y África pues ya son independientes. Pero entonces, dentro de la OLP, de las organizaciones de la OLP, prácticamente pues ya no se usa la lucha armada después del 82, vienen las intifadas,
pero en el contexto regional sí hay un ascenso de esos movimientos, partidos políticos islámicos, y Hamas opta por la opción política, pero me querías preguntar algo, o sea, no sé si me entiendes. O sea, la opción de Hamas surge en medio de la guerra de las piedras, como se le llama la intifada, como una opción de auxilio y a la vez de liberación, de continuar esa lucha, pero con un corte diferente. Es un partido religioso, y por eso un poco lo vemos como intolerantes nosotros mismos, porque pensamos que es extremista, porque se acusa de ser terrorista, y eso es lo que nos vende. No, y además, Marielena, me parece importante que la opción armada surge de alguna manera ante el fracaso también de la opción diplomática. O sea, me faltaban dos cosas. Usted hablaba del papel de Egipto, Estados Unidos, vaya, con esos mediadores. La opción diplomática y la postura israelí. Porque la postura israelí siempre ha sido intransigente. Siempre. Y trató de acabar siempre con las posibilidades de las distintas organizaciones palestinas, que se mantuvieron a pesar de todo en condiciones muy difíciles. Y un poco Hamas lo sorprende. Pero yo lo veo como continuidad en otro contexto, y o sea, eso solo se logra, me parece a mí, con esa afiliación islámica, con ese credo, con esa creencia y con el apoyo popular. Te puedo decir que ellos optan por esto como única vía que consideran que puedan llegar a la independencia. Sin embargo, tal vez no se entiende totalmente. Sin embargo, en las conversaciones del 90, en el 93, 94, si no recuerdo mal, Hamas suscribe, apoya las negociaciones. Pero ¿qué sucede? Que la opción diplomática, como tú dices, fracasa. Israel continúa las acciones, y cuando tú vas a la desconexión, cuando Sharon pues dice, me voy a desconectar pensando que es la paz, y de pronto empiezan toda la agresión a Gaza, 4 acciones como esta, aunque esta ha sido la más cruenta. Yo creo que la opción armada ellos la ven como única vía para tratar de presionar y de buscar una salida realmente que beneficie a la población palestina, que sea decretar el Estado palestino. Ahora, hay algo que yo le quisiera preguntar también, Marielena. Antes de que comenzara esta masacre israelí contra Gaza, se había llegado a un acuerdo entre Hamas y Al-Fatah para la creación de un gobierno de unidad nacional. Eso obviamente, bueno, no ha podido concretarse por esta situación. Ahora, esta situación, esta masacre, esta nueva invasión, una nueva invasión, ¿qué futuro abre? ¿Cómo podría incidir en los futuros acuerdos para un gobierno de unidad nacional palestina? Bueno, pudiera influir de dos formas. Positivamente, porque hasta ahora se ha logrado mantener la unidad, o sea, la postura de todas las fuerzas ha sido la misma hacia la agresión. Es más, hay unas determinadas manifestaciones en Cisjordania también que están apoyando a las poblaciones de Gaza. Entonces, en ese sentido, mira, sin unidad no pueden llegar a ningún lugar. Sí, pero ¿qué pasa? Que ahora en las conversaciones esa unidad es mucho más importante. ¿Por qué? Porque un poco yo veo como cierta intención de que la autoridad nacional tome las riendas en Gaza, pero obviando a Hamas. Y entonces, en ese sentido, es muy importante que se mantenga la unidad, y esperemos que así sea, para poder realmente avanzar, o poder, hasta cierto punto, presionar a Israel, que además desde el punto de vista internacional se ha visto bastante desprestigiado, en una solución, por lo menos a mediano plazo, aunque yo siempre, porque soy muy optimista, digo que me parece muy difícil que se dé un Estado palestino realmente independiente. 60 años lo han demostrado, y hay algo también que incide, lo hablábamos hace algunas horas, y es la cultura del odio. Hay una noticia que me llamó mucho la atención, y es que el premio que se le está dando, el recuerdo que se le está dando a los soldados israelíes, cuando terminan, o sea, esta situación en Gaza, la agresión a Gaza, es una foto de la destrucción. Mucha gente dice, hay una cultura del odio que yo creo que casi se ha vuelto el principal obstáculo para lograr un acuerdo de paz a futuro. En los poquitos minutos que nos quedan, ¿cuál es su opinión al respecto? Mira, sí hay una cultura del odio, y yo digo que hay una cultura del miedo, porque es posible que el 85% de la población israelí apoye a las acciones.
Es posible que todos ellos realmente lo apoyen, es posible que algunos no lo apoyen, pero tengan temor a decirlo. Pero por supuesto que hay una cultura del odio, del miedo, porque ha sido cimentada desde el inicio, desde antes, desde yo iba a traer el Estado judío de Herzl, porque además lo dice, la colonización, de que el palestino es mi enemigo, es un poco como en la colonización. Bueno, pues el aborigen no era persona. En este caso, este individuo está tratando todo el tiempo de quitarte lo que tú tienes. Y entonces ya estamos hablando de un Estado que tiene 60 años, como tú decías, que tiene una población que ha nacido allí, pero que además ha tendido a ser cada vez más reaccionaria en las manifestaciones de los partidos políticos. Bueno, ahí está Lieberman, que llegó en los años 90, y en estos inmigrantes que llegan. Entonces, ¿qué reciben esos niños en la escuela? Que en la guerra del 67 ellos tienen que entregar los territorios ocupados. No, los palestinos es el peligro a la existencia del israelí. Entonces, eso por supuesto lleva a que tú vayas teniendo una cultura en función de que ese es mi enemigo, tengo que eliminarlo porque mi vida y mi bienestar peligra. Pero fíjate, esto es tal vez más complicado, porque esto se lleva a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, tú dices, yo hace poco hablaba con un judío y me decía, no, yo estoy en contra de la agresión, pero hay muchos judíos que tienen miedo decirlo. ¿Por qué? Y hay otras personas que tienen miedo porque lo van a acusar de antisemita, y estamos equivocados. Hoy día, y esto es importante, el judío profesa una religión y étnicamente vive en Estados Unidos, vive en Cuba, en Argentina. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tal vez ese judío está de acuerdo en que pare la masacre con la causa palestina, entonces lo van a acusar de antisemita. Pero ojo, si tú no eres judío y también lo planteas, pues entonces estamos hablando de que tú también eres antisemita. Esto sobre todo en los países occidentales, porque no solo te podemos ver al Estado de Israel con esta cultura del miedo y esta cultura de la exclusividad, sino está la Organización Sionista Mundial, que tiene mucho dinero, está la agencia judía. Yo hace poco leía algo en Estados Unidos que se hizo, una encuesta, y los estudiantes, se decía, estaban muy preocupados la Organización Sionista Mundial porque los estudiantes de las universidades judíos no estaban de acuerdo con Israel y se estaban casando con estadounidenses. Entonces fíjate cómo hasta en otros países, pues estos tentáculos, estas organizaciones que surgieron hace muchos años siguen acompañando a Israel y tienen mucho dinero. Mucho dinero, y también tienen los medios y la industria del entretenimiento. Por supuesto. En Hollywood muchas películas sobre el holocausto judío, pero muy pocas cosas con el tema de Palestina. Bueno, yo le agradezco mucho, María Elena, haber estado con nosotros en la tarde de hoy hablando sobre este tema, al cual le estaremos dando continuidad. Nos vamos con la serie Fidel es Fidel, del realizador Roberto Chile, que hemos estado, transmitiendo, publicando en nuestra mesa redonda durante los últimos días. Disfrútenla y muy buenas noches, y muchas gracias por haber estado con nosotros en la tarde-noche de hoy. Se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar. Este hombre insigne, cuya memoria recordamos hoy, cuyo nacimiento recordamos hoy, nos dijo una vez: trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas, trinchera revolucionaria, trinchera moral, de eso mismo que ustedes acaban de decir. Y si hubo
de Sanjón y quienes desertaron en momentos muy difíciles. Digo que en nuestro pueblo no habrá jamás Sanjón. Y si después de un Sanjón hubo una vez Baraguá, digo que el futuro de nuestra patria será un eterno Baraguá. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Maceo. Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Patria o muerte, José Martí, venceremos.